Estimados estudiantes, bienvenidos a la videoclase 38 de Biogeografía concerniente a la influencia de los factores del medio. Se sabe que estos, es decir, que el medio impone presiones de selección y los organismos se adaptan a ellas. En esta imagen se aprecia las cabezas de las diferentes especies de los pinzones que viven en las Islas Galápagos. Se puede notar que cada una de ellas tiene una forma de pico diferente. Esto fue observado por Darwin desde el siglo XIX y él correctamente infirió que esas diferentes formas de picos correspondían o eran adaptaciones a diferentes formas de alimentación y usó este concepto como uno de los soportes para su teoría de la evolución orgánica. Bien, cada especie responde de manera particular a los factores del ambiente. Pensemos en el caso de la salinidad. Cada especie tiene una zona de existencia delimitada por la intensidad o concentración mínima y máxima que puede soportar. Dentro de tal zona hay una subzona óptima donde vive la mayoría de los individuos, como se puede apreciar en esta imagen, donde la zona óptima se extiende desde una concentración mínima aceptable para la mayoría de los individuos hasta una concentración máxima también aceptable para dicha mayoría. La zona o la extensión de esta zona puede ser estrecha, mediana o amplia, dependiendo de la especie y del factor. En el caso de la imagen de la derecha, se puede apreciar que la vegetación es incapaz de existir más allá de una temperatura mínima. En este caso está expresada por la temperatura que se aprecia en la parte baja de las nieves o hielos perpetuos de la cordillera de las montañas. Algunas especies tienen zonas de existencia más amplias que otras, es decir, son más tolerantes a variaciones en la intensidad del factor que se esté considerando. En cambio, hay otras que son francamente intolerantes. Considerando el caso de la salinidad, a las especies tolerantes se les llama eurialinas y a las intolerantes se les designa estenoalinas. Las especies que viven en los estuarios son euralinas, ya que están adaptadas a soportar los intensos cambios de salinidad que se aprecian o que existen en este tipo de biomas o ecosistemas, mientras que las especies dulceacuícolas o las marinas estrictas son estenoalinas, es decir, son intolerantes a cambios en la salinidad. Bien, esto es aplicable a todos y cada uno de los factores del medio, así como a la respuesta de las especies. Tenemos aquí en esta diapositiva la imagen de algunas especies tolerantes a cambios de salinidad, que son especies eurialinas. En el caso particular del salmón, la anguila, el bacalao o el cangrejo. Bien, las especies llamadas euritópicas son tolerantes a variaciones de diversos factores del ambiente, mientras que las especies estenotópicas son intolerantes a ellas. Esto tiene un reflejo importante en la extensión del área de distribución de las especies, como veremos en su momento. Por otro lado, en el ambiente natural los factores están asociados, es decir, no están aislados. En el caso del medio acuático coexisten salinidad, temperatura, nutrientes, oxígeno y CO2 disueltos, luz y otros. Aquí tenemos una imagen de especies intolerantes a cambios en las concentraciones de sal.
En ellas están el atún, la sardina, el tiburón, la trucha y otros. Bien, por otro lado, cabe destacar que algunos factores refuerzan o contrarrestan el efecto de otros. Por ejemplo, la baja temperatura reduce el crecimiento poblacional de una especie. Si a este se suma una baja disponibilidad de nutrientes o de oxígeno disuelto, el impacto para la especie será mayor. En cambio, el efecto negativo de una baja temperatura puede compensarse con el efecto positivo de una alta disponibilidad de nutrientes. Si involucramos 3 factores, tendremos 8 combinaciones posibles. Y en la naturaleza no son 3 o 4 los factores, sino son decenas o cientos de ellos, de modo que el número de combinaciones es verdaderamente altísimo. Bien, por otro lado hablemos del concepto de factor limitante. Es aquel del cual depende el crecimiento y o densidad de la población o de la especie misma. Usualmente los factores limitantes son los que existen en menor disponibilidad. Esto los hace más caros. Este concepto tiene aplicación en otras ciencias y aún en la vida misma, como lo veremos en el caso siguiente. Si nos preguntamos, por ejemplo, por qué el precio de las verduras y de la carne es tan diferente, siendo la carne mucho más cara, pues podemos empezar a entender la razón de esto si consideramos la cantidad de litros de agua que se requiere para producir verduras, que en este esquema es de 180 litros, y la cantidad de agua que se requiere para producir carne. Aquí estamos hablando de 15.300 litros, entonces, pues esto explica por qué la carne es necesariamente más cara. Gracias por su atención.